Bueno, estamos con Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata, presidente de Cáritas. Gracias por recibirnos. Bueno, Bergoglio eligió su nombre pontificio en honor a Francisco de Asís. Eh, Queríamos saber cuán importante es para vos y en qué parte del Evangelio encontrás esa opción por la austeridad y simpleza en el estilo de vida. Bueno, cuando un papa es elegido papa, elige un nombre. En este caso, Jorge Bergoglio eligió el nombre de Francisco, en referencia a Francisco de Asís. Él tenía cerquita suyo a un cardenal, el cardenal Humes, que le dijo, bueno, no te olvides de los pobres, ¿no? Y ahí le vino a su corazón el nombre de Francisco. Bueno, y a partir de esa elección del nombre de Francisco, eh, algunas opciones bien claras de Jorge Bergoglio, ¿no? De vivir un estilo de vida austero. Bueno, él ya lo vivía en Buenos Aires, ¿no? Era un hombre austero que se preocupaba por los más pobres. Eh, A De hecho, veces, van sí. apareciendo un montón de anécdotas de cómo él tenía esa delicadeza con los más pobres acá en la Argentina, y bueno, también ya siendo papa, ¿no? Y después, bueno, esta opción de que se ejemplifica en estas dos encíclicas, ¿no? En Laudato Si, alabado seas mi Señor, que se inspira en el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, y Fratelli Tutti, ¿no? Acerca de la fraternidad y la amistad social, cuando Francisco de Asís se dirigía a sus hermanos, los llamaba así, hermanos, ¿no? Y les proponía una vida con sabor a evangelio. Es eso lo que podría decirte, ¿no? En primera instancia, de por qué Francisco eligió el nombre de Francisco. Claro. Bueno, tal vez uno de los vicios o errores que tenemos los militantes es desembocar en la soberbia, ser soberbio con el otro. Em, ¿Qué dice el Evangelio sobre la soberbia? ¿Qué decía Francisco con respecto a este tema? ¿Y qué pensás vos? Bueno, a ver, te lo digo así fuerte, por así decirlo, la soberbia es lo que más nos asemeja al demonio, porque San Agustín decía, no, el demonio no podemos decir que es lujurioso o borracho porque no tiene cuerpo, ¿no? O sea, pero decimos que es el padre de la mentira porque es soberbio. O sea, lo que más nos asemeja al demonio es la soberbia, ¿no? Y Jesús en el Evangelio nos propone un camino de mansedumbre, de humildad, de servicio a los demás, ejemplificado en el lavatorio de los pies. Jesús dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por todos. Eh, Jesús es manso y humilde de corazón. Y San Francisco de Asís, que según dicen, eh, y yo lo creo así, ¿no? Es el hombre que más se pareció a Jesús en esta tierra. San Francisco de Asís también, ¿no? Vivió un camino de humildad. Y por eso ese respeto a la creación, ¿no? Llamaba a hermana agua, hermano sol, el respeto a la creación, el respeto a los otros hermanos más frágiles, ejemplificado por ahí en ese abrazo que él hizo al leproso en su momento. Eh, bueno, de alguna manera Francisco con su vida comentó el Evangelio de Jesús, ¿no? O aspectos del Evangelio de Jesús que en su época estaban como oscurecidos, ¿no? En la época que vivía San Francisco de Asís, la iglesia estaba muy atada al poder temporal y a las riquezas. Y Francisco, con su modo de vivir, le invita a la iglesia a volver al Evangelio de Jesús, ¿no? Francisco tenía esta frase, ¿no? Que se le atribuye, vos predicá el Evangelio, y cuando
sea necesario, habla de él. O sea que estaba Mm. diciendo, vos viví el Evangelio, y cuando sea necesario, habla del Evangelio. Bueno, la Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que reconocía el salario social complementario, que por este gobierno lo denomina volver al trabajo. Em, Vos viviste durante mucho tiempo en barrios populares. este, ¿Cómo te impacta que un juez federal retroceda en derechos conquistados por los trabajadores de la economía popular? Bueno, a ver, en concreto, a ver, el salario social complementario, porque así se lo llamaba en el inicio, reconocía que los trabajadores hacían tareas de carácter comunitario, o sea, por el bien común, eh, y que lo que ellos ganaban habitualmente no alcanzaba para su sustento. Entonces, este salario social complementario, que era la mitad del sueldo vital mínimo y móvil, era como un reconocimiento a esas tareas de tantos compañeros y compañeras, ¿no? que se organizaban para poder cuidar más y mejor a la comunidad. Estamos hablando sobre todo de mujeres que no solo pensaban en sus hijos, sino también en los hijos de las vecinas y de su manzana en un barrio popular, y organizaban un comedor comunitario, ¿no? Bueno, cocinar para muchas personas, a veces para 50, para 100, para 300 personas, a veces más, requiere que las señoras lleguen por ahí al espacio comunitario a las 8 de la mañana, pongan la olla, empiecen a cocinar para tener al mediodía para darle de comer a tantas personas. Y eso, hacerlo todos los días, es trabajo, ¿no? Entonces el salario social complementario de alguna manera eh, reconocía ese trabajo en favor de la comunidad. También cooperativas que se organizaban como cooperativas por ahí de cartoneros, ¿no? O cooperativas textiles, eh, que también, bueno, este salario social complementario le era una ayuda. Cuando llega el actual gobierno, primero se congeló eh, y, y quedó en 78.000 pesos. eh, y bueno, se siguió pagando eso más o menos hasta ahora que, bueno, el gobierno había decidido darle de baja a todos, hubo una medida cautelar, eh, se siguió pagando y bueno, y ahora el juez falló en contra. Estimo que por un desconocimiento de lo que ese salario social complementario eh, implica de bien para estas familias concretas, ¿no? Evidentemente no es mucha plata, pero para un compañero, para una compañera, eh, Son tres garrafas son 3 garrafas, ¿no? en invierno. Sí. Sí, me viene a la memoria el ejemplo de hace muchos años de una señora que juntaba latitas y me dijo, mira Gustavo, cuando yo lleno esta bolsa del pillera de latitas, sé que tengo para la garrafa, ¿no? Entonces es otro modo de concebir la economía, de organizarse, y donde por ahí esto le suma, evidentemente. Y también mueve una economía barrial, ¿no? Porque generalmente ese dinero se invierte en una zona. Hicieron alguna vez un muestreo acá cerca en, en Berisso de cómo impactaban estos salarios social complementario en la economía de esa zona, ¿no? Bueno,
Francisco en una de sus cartas realza la importancia de la literatura en la formación, tanto sacerdotal, pastoral como cristiana. Para vos, ¿qué lugar tiene en tu vida la literatura? Y si hay algún libro que recomiendes, este, o que te haya acompañado en alguna etapa de tu vida. Bueno, a ver, Francisco invitaba, ¿no?, a leer los grandes clásicos, ¿no?, de la literatura, porque de alguna manera revelan el corazón del hombre, ¿no? Revelan las grandes preguntas acerca del amor, acerca del mal, acerca de la culpa, acerca de grandes temas, ¿no?, que están siempre en el corazón del ser humano. Entonces, la literatura los trae y los pone presentes, y entonces hacen a la formación humanística, a la formación cristiana y también a la formación de los sacerdotes. Que así, bueno, ahí Francisco invita a ir a- a no descuidar la lectura y sobre todo de, de los grandes clásicos, ¿no? Bueno, a mí hay libros que me han gustado mucho. eh, eh, Cuando estaba en el seminario, con un grupo de compañeros leíamos los trágicos griegos, o sea, eh, eh, las tragedias griegas, que también eh, trataban de alguna manera de explicar por qué sufre el hombre. Bueno, Esquilo, Eurípides, no sé, leíamos y charlábamos. Después, bueno, he leído algunos libros de Dostoyevsky, como por ejemplo Los hermanos Karamazov. Bueno, he leído también algunos autores argentinos, como puede ser eh, Ernesto Sábato. Hay un libro muy lindo que a mí me gustó que se llama La Resistencia, es un libro muy lindo. Eh, bueno, ahora leí un libro hace poquito sobre la ciudad acá de La Plata, el origen de la ciudad, a modo de novela, ¿no? La que se llama La ciudad de las ranas, de Alcomún, Ah, que cuenta un poco en un doble registro el origen de la ciudad. En un doble registro en cuanto a los trabajadores que construyeron la ciudad, que generalmente eran migrantes italianos que venían a buscar una oportunidad. Entonces hay una historia que se desarrolla en ese plano y otra historia en otro plano que es de las élites que habían de alguna manera decidido hacer la ciudad acá, ¿no? Es una novela, pero con apoyatura histórica y, eh, y estaba buena, ¿no? O sea, me parece que la literatura en general abre el corazón, abre horizontes y por eso la recomendaba tanto Francisco, ¿no? bueno, para nosotros el capitalismo es una lógica cuyo imperativo categórico es la maximización de las ganancias. ¿Cuál sería para vos la sustancia de la contralógica que la combate? A ver, la clave es poner a la persona en el centro de la economía, ¿no? Eh, la economía de suyo, como uno la entiende, es una ciencia humanística, ¿no? Porque se ocupa del orden de la casa y el orden de la casa es poner en el corazón del planteo cómo cuidamos la dignidad de la persona humana. Eh, Está bien, qué sé yo, que los empresarios busquen generar ganancias. Después está el discernimiento de cómo se aplican esas ganancias, si se distribuyen, si generan más trabajo. Pero bueno, es necesario la presencia de empresarios inteligentes y,
y que desarrollen el capital, pero para generar más trabajo, ¿no? Y en eso hay figuras como un empresario argentino, Enrique Yau, que está a punto de ser beatificado, donde él hablaba de que hay que extender la propiedad privada, o sea, que la propiedad privada llegue a los obreros, o sea, que los obreros puedan tener su casa, ¿no? Entonces, el planteo no es en contra de, sino a favor de, ¿no? Eh, bueno, en ese sentido me parece que la economía tiene que tener en el centro el cuidado de la casa común y el cuidado, sobre todo, de la dignidad de la persona humana, especialmente, ¿no?, de los más frágiles, ¿no? Eso te subrayaría. Bueno, muchas veces uno se pregunta para qué hace lo que hace. ¿Vos para qué haces lo que haces? Bueno, yo desde chico fue muy importante para mí la fe, ¿no? El seguimiento de Jesús. Eh, y uno trata ahora, a esta edad también, de seguir en ese camino, ¿no? De seguirlo a Jesús. Eh, y a mí lo que me motiva es ese seguimiento de Jesús, eh, que no buscó salvarse a sí mismo, ¿no? Sino que nos amó y nos salvó. Estando en la cruz, según el relato del Evangelio de Lucas, le dicen a Jesús 3 veces: sálvate a vos mismo, bajá de la cruz, ¿no? Pero Él decidió amarnos y salvarnos, ¿no? Entonces Él nos propone la vida feliz del cielo, esa alegría que siempre es nueva, y la respuesta a esa última pregunta que no tenemos respuesta de nosotros mismos: cómo enfrentar a la muerte, ¿no? O sea, Jesús nos promete la resurrección y la vida. Ahora, porque nos promete la resurrección y la vida, porque nos amó y nos salvó, nos está hablando de la dignidad infinita de cada ser humano. Entonces nosotros, mientras transitamos nuestro paso por esta tierra, tenemos que cuidar de modo especial la dignidad de cada ser humano, especialmente de los más frágiles. Entonces, mi motivación en la vida es el seguirlo a Jesús, su propuesta. No digo que la haga de modo acabado. Por eso a veces me confieso, pido perdón por mis pecados, ¿no? Pero a mí lo que me motiva, en el fondo lo que me motiva y lo que quiero que me motive es ese seguimiento de Jesús, ¿no? Que es Bueno, lo que me motivaba también al Papa Francisco, ¿no? Por ejemplo. Y a bueno. San Francisco de Asís, ni hablemos.